templarios. Que ven ahí, pues ya tenían la esvástica, ¿no? La Orden de los Nuevos Templarios la fundaron en el año 1900, o sea, 33 años antes del partido nazi. No, perdón, 20 años antes, pero 33 años antes de que los nazis llegaran al poder. Le meten cositas a la esvástica que no necesita ningún símbolo más. La flor de lis, cualquier cosa. Bueno, eso la pusieron los propios... el propio von Liebenfels, que bueno, ya hablaremos luego de él. La Orden de los Nuevos Templarios, Ordi Novi Templi, fue una sociedad secreta protofascista en Alemania fundada por Georg Lanz von Liebenfels, nombre en clave del agitador fascista Adolf Joseph Lanz, en 1900. Lanz utilizó esta orden para difundir sus ideas, que inicialmente denominó teozoología o ariocristianismo, y desde 1915 ariosofía. La orden combinaba la piedad esotérica con conceptos de ciencia racial y eugenesia que en ese momento eran modernos. Estaba modelada según la orden militar católica de los caballeros templarios y era similar en su estructura jerárquica a la orden de los cistercienses que había formado al fundador de los nuevos templarios, Adolf Lanz. Bueno, la orden de los cistercienses, o sea, él había sido un monje cisterciense en el pasado, ¿no? Ahí lo tienes vestido de monje cuando todavía era un monje católico. El objetivo de Lanz era reunir a los extremistas de derechas en la Alemania de posguerra y movilizarlos en oposición a la sociedad liberal. Los miembros usaban nombres en clave para impedir cualquier posibilidad de traición. La orden más tarde apoyaría el auge del nazismo. Lanz fue el ideólogo y agitador político del grupo, justificando la violencia con castigos como la castración para establecer el fascismo en Alemania y defenderlo frente al comunismo. Bueno, esto no hagan mucho caso porque ya saben que esto es Wikipedia, a saber si esto es real o no lo de la castración, pero bueno, ahí, a ver, ahí pone una fuente. Handbuch for Volkischen Bewegung, 1800. ¿Quién lo escribe esto? De Gruyère Saur. Igual que también hay por ahí documentales de Discovery que dice que como que eran swingers, que hacían sacrificios humanos, que rollo más. Bueno, no sé, o sea, es difícil distinguir lo que es real de lo que es la leyenda negra, ¿no? Pero por lo menos en las páginas oficiales, ¿no? Pero de la Orden de los Nuevos Templarios no hay mucha información. De Liebenfeld sí, pero bueno. O quizá es que él defendía esto como castigo cuando ellos ya estuvieran en el poder, pero no que lo hiciera dentro de la orden, porque claro, ¿quién iba a ser voluntariamente miembro de un grupo donde te pueden castrar, ¿no? Eso sí culpan a los nazis, pero de eugenesia hablaba todo el mundo. Sí, eran ideas en aquella época eran ideas predominantes, ¿no? En España los skin, un neonazi tiene en el cinturón una hebilla con la muerte. ¿La muerte qué quieres decir? Los huesos y la calavera. Pero bueno, eso es un símbolo, lo de los huesos y la calavera es un símbolo que predata el nazismo, o sea, es un símbolo germánico, o sea, si tú te vas a fotos de la Primera Guerra Mundial, ves fotos del Kaiser con los huesos y la calavera, o sea, no es un símbolo nazi, es un símbolo germánico.
El movimiento Skin la ha cagado mucho. En todo caso, habrá que tratar con ellos y explicar lo que es un NS. Claro, la Totenkopf, exactamente. Tengo entendido que ya lo usaban los prusianos, claro. Bueno, que me jodieron. Ok. Lance pretendía que la organización pusiera fin al conflicto racial entre la supuesta clase magistral de mayor crianza y los animales de raza inferior, y lo hiciera cumplir por la fuerza hasta el cuchillo de castración. Las ideas de Lance deberían permitir a los grupos de clase alta e imperialistas justificar cualquier explotación, específicamente la esclavitud de la población debía ser reintroducida y esta regla, mediante la emasculación, sería aplicada por quienes piensan de forma diferente. Las mujeres deberían ser llamadas esclavas y madres reproductoras. Sirven. Bueno, no acabo de entender. Deberían ser llamadas esclavas y madres. Bueno, está mal escrito. Ah, bueno, está mal traducido, espera. Eh, bueno, sí, está mal escrito. Ok, bueno. El extremista de derechas y antisemita Nibart Schogel entrenó y radicalizó a Lance. Lance había abandonado la orden cisterciense poco antes y vinculó el nombre de su propia orden a la orden templaria medieval. Su interés por los templarios se despertó con el motivo popular contemporáneo de los Caballeros del Grial en la música y literatura neorromántica de Richard Wagner, Erwin Guido Kolbenheyer y Friedrich Linhardt. Además, los templarios estaban estrechamente vinculados con los cistercienses. Bernard von Clairvaux, fundador de la orden cisterciense, también había escrito las reglas monásticas de los templarios y más tarde las elogió por su uso en las cruzadas. Alrededor de la fundación de su orden, Lance se convirtió en un racista decidido que veía en los arios como una raza suprema que desde tiempos inmemoriales ha estado en una lucha defensiva contra las razas inferiores. En este contexto concibió la idea de que los templarios tenían como objetivo establecer un imperio ario en toda la zona mediterránea. Interpretó la persecución de los templarios desde 1312 como un triunfo de personas racialmente inferiores cuyo objetivo era socavar el gobierno y la pureza de la raza aria. Además, estaba convencido de que la Iglesia Católica había estado suprimiendo desde entonces la verdadera enseñanza cristiana, cuyo núcleo consideraba sus ideas de lucha racial. Por ello, veía su propio orden como un nuevo comienzo de la cruzada contra las razas inferiores que había sido interrumpida durante siglos. En 1907, Lance adquirió las ruinas del pequeño castillo de Werfenstein, cerca de Grein, en Alta Austria, como priorato de la orden. Ese mismo año publicó un programa de la orden en el que la describió como una asociación de arios cuyos objetivos era promover la conciencia racial a través de la investigación genealógica y la heráldica, concursos de belleza y promover el establecimiento de estados racialmente ejemplares en regiones subdesarrolladas del mundo, o sea, una especie de colonialismo, ¿no? Para la orden desarrolló su propia liturgia y ceremonias. Las normas de la orden estipulaban que solo se permitía unirse a hombres rubios y de ojos azules, quienes también debían cumplir otros criterios arios, que Lance describió en su serie de publicaciones Ostara. Que bueno, la revista Ostara se dice que Hitler leía Ostara y todo este rollo, ¿no? Aunque bueno, otros dicen que no, pero pues no sé. Se estableció una jerarquía dentro de la orden basada en la supuesta pureza racial. El día de Navidad de 1907, Lance hizo dos banderas en la torre del cuartel general de su orden, una con el escudo de armas de la familia von Liebenfels, una familia aristocrática que presumiblemente se extinguió alrededor de 1790 y de la que él afirmaba ser descendiente, y otra con una esvástica que ya era un símbolo popular de los Folkish. Desde 1908 se celebraron festivales públicos en Werfenstein. Varios cientos de invitados viajaron en barco de vapor por el Danubio, donde se encuentra el castillo, y fueron recibidos con disparos de cañón, tras lo cual celebraron extensamente en el patio del castillo. Esto tuvo gran resonancia en la prensa nacional y despertó el interés por las publicaciones de Lance. Lance continuó trabajando en las ceremonias y compuso canciones y versos devocionales. El castillo estaba decorado con solemnes representaciones de Hux de Payens, el primer gran maestre de los templarios, y con representaciones de los monos que en su teozoología eran considerados el origen de las razas bajas. Que bueno, según la evolución todos venimos de los monos, ¿no? O sea, sería interesante, bueno, luego leeremos más sobre él, pero sería interesante saber, o sea, cuál era, según él, el origen de los arios. Que bueno, o sea, dentro de todo este movimiento, ¿no? O sea, había personajes más extremos, más moderados, más, algunos que pues estaban un poco locos, ¿no?
Pero, o sea, de todo esto surgió pues el nacionalsocialismo, ¿no? Pero no quiere decir que los nazis adoptaran todo esto, o sea, de hecho, o sea, cuando Hitler llegó al poder, él prohíbe todas las sociedades secretas, él promociona una versión del origen de su partido como un movimiento puramente político, ¿no? Cuando en realidad el partido nazi salió de la sociedad Thule. Y luego todo, para dar cabida a todo este movimiento, se crea, deja que Hitler cree la sociedad Anerbe, ¿no? Que bueno, de la Anerbe ya hablaremos más tarde, ¿no? Ta, 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 ta. En 1915 y 1916 se publicó un brevario del Nuevo Templario en dos partes, que Lanz había escrito junto con otros frailes. Contenía salmos e himnos que se inspiraban en la tradición cristiana, pero suplicaban a Cristo que redimiera a la raza aria y exterminara a las razas inferiores. Su símbolo era la bandera amarilla con una esvástica y 4 flores de lis. El fondo dorado simbolizaba la eternidad, los lirios, la pureza racial y la esvástica roja, el héroe ario en ascenso. Bueno, esto es Wikipedia, o sea, ya saben que, pues, naturalmente siempre van a ser negativos con todo lo que tiene que ver con el nacionalsocialismo y todo este rollo, ¿no? Es que los arios no son los rubios. Supuestamente se encontraron restos de posibles arios y después de una recreación por ordenador resulta que no eran rubios o no solo rubios, sí, blancos. Los arios son simplemente la raza blanca, o sea, la raza blanca de origen, ¿cómo te diré? Los arios son simplemente lo que ahora son los europeos. O sea, los arios son, a ver, los arios son los indoeuropeos. O sea, son pueblos que se tienen su origen en Asia Central y en el Cáucaso y que hacia el, pues entre el 6000 y el 4000 antes de Cristo invaden Europa, invaden lo que hoy es la India. En la India se mezclan con la población de ese lugar, dando lugar a lo que hoy es pues la raza india, ¿no? Porque la India originalmente estaba poblada por gente de raza negra, pues similares a los africanos o los aborígenes australianos, que por eso pues todavía los del sur de la India son más negritos que los del norte y los de las castas más bajas son más negritos que los de las castas más altas y así, ¿no? Y otra rama pues fue hacia Europa y pues echaron a los pueblos que vivían en Europa que eran, bueno, se dice que eran un pueblo de piel morena que había migrado desde el norte de África. Sin embargo, los análisis de ADN que han hecho de los pueblos que ahora son europeos y tal, dejan ver que en el ADN matrilineal sí hay restos de los pueblos pre-indoeuropeos, o sea, de los que había antes de la invasión indoeuropea. O sea, lo que hacían era mataban a los hombres y las mujeres se las quedaban para ellos, ¿no? La única excepción que queda de los pueblos pre-indoeuropeos son los vascos. El vasco es muy probablemente el único pueblo que ha quedado de los que había antes de la llegada de los indoeuropeos, ¿no? Caucásicos, claro, por eso en Estados Unidos y bueno, aquí en Holanda también, cuando la policía buscan a un hombre blanco por la radio, no dicen a white man, dicen Caucasian male, varón caucásico. Se dice que Hitler se reía del tema esotérico, o al menos del tema esotérico, algo loco de Himmler, no sé si será verdad. Bueno, se dice que Hitler llegó en 1919, o sea que ya le interesaba todo el tema germánico y todo este rollo.
pero que él llegó al Partido Obrero Alemán en 1919, cuando... Que bueno, no sé, algunos dicen que él sí, que estuvo en la Sociedad Thule, otros dicen que no, pues no sé, yo no sé cuál será la verdad, ¿no? El rollo es que es difícil saber lo que Hitler creía porque hizo varias declaraciones contradictorias a lo largo de su vida, ¿no? En los primeros discursos él se definía como cristiano, decía que el partido nazi era un partido cristiano y que cualquiera que atacara al cristianismo los atacaba a ellos y que los católicos y protestantes debían entenderse para formar una Alemania unida y tal y que cual. Y bueno, de hecho hay fotos de él todavía saliendo de misa y de vez en cuando él iba a la misa católica y todo este rollo, ¿no? Y en una entrevista también lo dijo, ¿no? Yo sigo siendo miembro de la Iglesia Católica y tal y cual, ¿no? Sin embargo, en otra ocasión que visitó un lugar así del paganismo germánico y tal, dijo que él quería hacer una nueva religión nacional que estuviera basada en el neopaganismo y tal. Y luego todavía en otra ocasión decía que era una pena um, que Europa no hubiera sido conquistada por el Islam, porque si Europa fuera islámica, que, que millones de guerreros germánicos islámicos habrían derrotado al judaísmo, o no sé qué rollo, dijo, algo en este sentido, ¿no? Yo creo que Hitler simplemente no, no tenía ninguna religión definida, simplemente, pues sí, debía creer en algo de lo sobrenatural, pero no estaba decantado por nada en concreto, ¿no? Aunque, bueno, algunos dicen que sí, que él había asistido a algunas sesiones de la Sociedad Thule y tal, ¿no? Pero bueno, no sé si eso sería porque le interesaba el tema o era pues una visita de cortesía. Pero la realidad es que el Partido Obrero Alemán, que fue el germen de lo que luego sería el Partido Nacional Socialista, salió de la Sociedad Thule. El supremacismo racial suena bastante Juden, ellos son los elegidos. Bueno, o sea, Hitler, el nacionalsocialismo era... Sí, por racista se quiere decir que dentro de Alemania la raza dominante debían ser los alemanes, pues bueno, en ese sentido, pues quizás sí eran racistas, pero ellos no estaban en contra de que en otros lugares del mundo pues hubieran otras razas que se desarrollaran a su rollo, ¿no? O sea, de hecho, estaban aliados con los japoneses y se llevaban bien con los tibetanos y, o sea, por ejemplo, Hitler era amigo personal del mufti de Jerusalén, o sea, muchos de los jefes del nazismo estaban interesados en el Islam, o sea, eran racistas en el sentido de que dentro de Alemania lo dominante debía ser lo alemán, que bueno, hasta cierto punto es lo normal, que Alemania tiene que ser para los alemanes, pero que bueno, luego por el otro lado ambicionaban a que Alemania recuperara sus colonias, ¿no? Ambicionaban a recuperar Namibia, a recuperar Tanzania, a recuperar las colonias que Alemania había tenido antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, en ese sentido no eran más racistas de lo que eran, yo qué sé, los británicos o los franceses, por decirte algo, ¿no? Así es Europa. Hoy a Donald Trump la FIFA le regaló el premio de la paz. Sí, bueno. Entonces, oye, si él es el presidente de la paz y tal, oye, al Departamento de Defensa, en vez de ponerle Departamento de Guerra, ¿por qué no le puso Departamento de Paz? Los indoarios, las tribus germánicas, claro. Bueno, los germánicos eran una de las ramas que salió de los indoeuropeos, porque de los indoeuropeos salieron los griegos, salieron los latinos, salieron los celtas, o sea,
salieron varios de los grupos, bueno, de hecho salieron todos los grupos de pueblos que tenemos en Europa, excepto los vascos, que ya estaban antes, y excepto los finlandeses y los húngaros, que son de origen urálico. Pero todos los demás son de origen indoeuropeo. No creo que se hayan mezclado muchos. ¿En la India, quieres decir? Bueno, en la India no viven muchos, no hay muchos indios que sean blanquitos, ¿eh? O sea, hay algunos que tienen la piel más clara que otros, pero todos son morenitos. O sea, los únicos blancos que viven en la India pues son, pues yo qué sé, algún europeo o algún yanqui que se ha ido a vivir ahí y para de contar. Pero no sé. Kandahar, los pueblos del agua. Bueno, en Afganistán hay algunas tribus que son blancos como los europeos. O sea, algunos son rubios incluso, eh, piel blanca, ¿no? Y bueno, algunos dicen que son soldados de Alejandro Magno que se quedaron a vivir ahí y tal. Que bueno, puede ser que algunos se quedaran, pero la verdad es que esa gente llevan ahí desde siempre, ¿no? O sea, son los indoeuropeos estos, igual que los iraníes, hasta el siglo VII eran blancos igual que los europeos. Con Irán pasa lo mismo un poco que con la India, pero al revés, ¿no? En la India fueron los blancos los que lo conquistaron, en Irán fueron un pueblo semita, los árabes conquistaron Irán, y pues bueno, hay iraníes que apenas los puedes distinguir de un europeo, pero bueno, la mayoría de iraníes son morenitos. Lo de los vascos es raro. Elfos anglos de la Iberbola. Bueno, no sé qué quiere decir. Celtíberos druidas. Sí, los celtas pues también venían de bueno, del este de Europa, Anatolia, por ahí, ¿no? Cristianismo esotérico igual anarquía, palabra de Jesús, ley moral, ley natural. Todo lo que el hombre sabe ya lo sabía anteriormente. Interesante declaración, claro. Principio de no agresión, principio de autodefensa. León de Grel lo cuenta, el nacionalsocialismo no era racista, era racialista. Hoy nos quieren vender que somos todos iguales y ni siquiera tenemos dos orejas iguales. Sí, claro, un racista cree que hay unas razas superiores a otras y un racialista cree que las razas tienen que estar separadas, ¿no? Bueno, pero al final las tribus germánicas se hicieron con Europa al copar al Imperio Romano. Sí. El racialismo en ese no era antirrazas. Sí, lo de Afganistán es curioso. Ellos dicen que son... Bueno, eso es lo que ellos dicen, pero probablemente puede ser que hayan, pues no sé, soldados de Alejandro Magno que se hayan quedado por ahí, pero probablemente esa gente llevan ahí desde siempre. Los de la India parecen gitanos, Bangladesh y Pakistán incluidos. Bueno, no sé, yo leí un libro que decía que el sistema de castas en un principio era un sistema de segregación racial, que la casta de los brahmanes y la casta de los guerreros eran los más blancos y que la casta de los mercaderes y los intocables eran los más negros, ¿no? Pero que luego con el tiempo inevitablemente pues se fueron mezclando, ¿no? Pero bueno, no sé. Hay algunos indios que dicen que lo de la invasión aria es mentira y tal, pero sin embargo, o sea, muchas tradiciones, muchas cosas de la India lo puedes trazar a costumbres similares de los pueblos indoeuropeos, ¿no? Entonces, pues no sé. Que bueno, eso naturalmente pues es un poco de nacionalismo indio, ¿no? No, a nosotros nunca nos invadieron, no sé qué. El sistema de castas me parece terrible. En todo caso, puedo entender que la casta guerrera esté en posiciones de poder, pero los religiosos, sacerdotes, etcétera, deberían ocupar las castas más bajas. ¿Y eso por qué? ¿Tú te imaginas, por ejemplo, al Papa o a un cardenal? Entonces nadie querría ser
Nadie querría ser un brahman de esos, ¿no? O sea, aunque bueno, naturalmente, o sea, no es lo mismo un monje que está en un templo, pues yo qué sé, limpiando los retretes, por decirte algo, que pues el alto sacerdote de lo que sea, ¿me entiendes? Pero, no sé. De hecho, la casta de los brahmanes estaba por encima de la casta de los guerreros. Los brahmanes eran los number one, los números uno. Pero bueno, no sé. Ok, vamos a ver más sobre el... Ahí está. Ok, vamos a ver más sobre von Liebenfels. Lance von Liebenfels. 19 de julio de 1874, 22 de abril de 1954. Fue un ocultista austríaco, antiguo monje cisterciense y fundador del movimiento ariosofiano. El término ariosofía, que significa sabiduría sobre los arios, fue acuñado